Son imágenes de Argentina, ya que a 2 años del inicio del gobierno de Javier Milei, los datos de opinión pública revelan un escenario de creciente desgaste social, pero también desgaste económico. Vamos a ver algunos detalles en el siguiente material. Un estudio de Suban Córdoba y Asociados muestra que el 51% de la población desaprueba la gestión presidencial, mientras que casi la mitad afirma que su situación económica personal empeoró desde la asunción del mandatario. La promesa de recuperación rápida choca con una realidad marcada por ajuste, pérdida de ingresos y deterioro del consumo. La percepción económica aparece como el núcleo del malestar. Casi 5 de cada 10 personas dicen estar peor, frente a una minoría que reconoce mejoras. En paralelo, más de la mitad rechazaría una eventual reelección de Milei en 2027, lo que evidencia límites claros al respaldo político de Proyecto Libertario. A esto se suma una mirada crítica sobre la tolerancia social frente a posibles hechos de corrupción y una creciente distancia entre el discurso oficial y su impacto cotidiano. La mayoría considera que el país va en una dirección equivocada y que las medidas económicas afectan principalmente a los sectores más vulnerables y a la clase media. Aunque persisten expectativas de mejora a futuro, el consumo continúa estancado y el alivio no llega a los hogares. Sumado a esto, la tasa de desocupación en Argentina se ubicó en 6,6% durante el tercer trimestre del 2025, según datos del Instituto de Estadística de ese país, lo que representa una leve baja interanual del 0,3 puntos porcentuales. Sin embargo, esta mejor estadística convive con un fuerte deterioro en la calidad del empleo, ya que la informalidad laboral llegó al 43,3%, reflejando un aumento de la precarización del trabajo en el país. Asimismo, el informe se conoce en un contexto de tensión social y política marcado por un debate de una reforma laboral impulsada por el gobierno, cuestionada por centrales sindicales y sectores sociales por recortar derechos y debilitar el sistema de seguridad social. De hecho, la Confederación General del Trabajo encabezó una masiva movilización en rechazo a la iniciativa, mientras el Congreso avanza con su tratamiento, aunque la actividad y el empleo mostraron incrementos marginales con tasas del 48,6% y el 45,3% respectivamente. Estos avances no compensan la pérdida de estabilidad laboral ni el aumento de los ingresos precarios. Ahora bien, el gobierno de Javier Milei también sumó un nuevo revés político, luego de que el oficialismo en el Senado se viera obligado a postergar el debate de la reforma laboral hasta el mes de febrero ante las crecientes diferencias con sus aliados parlamentarios. La iniciativa no logró avanzar antes de fin de año, en un contexto marcado por la masiva movilización de la CGT en la Plaza de Mayo y por la desconfianza generada luego del traspié del Ejecutivo en diputados con el presupuesto del 2026. Aunque el dictamen obtuvo firmas en comisiones, sectores de la UCR, el PRO y bloques provinciales reclamaron mayor discusión sobre un proyecto de casi 200 artículos que redefine derechos laborales. La Casa Rosada optó por de plano dilatar el tratamiento y convocar a un nuevo periodo de sesiones extraordinarias, poniendo en evidencia fisuras en la coalición oficialista. La postergación refuerza las críticas sindicales y sociales que advierten sobre el intento de imponer cambios estructurales sin consenso ni debate democrático suficientes. Y es que, como se lo venimos platicando, miles de trabajadores y trabajadoras se movilizaron en contra del proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei en una jornada de protesta masiva que tuvo como epicentro la Plaza de Mayo. Aquí la historia. La convocatoria encabezada por la Confederación General del Trabajo expresó el rechazo sindical a una iniciativa que, según denuncian, avanza sobre derechos históricos y profundiza la precarización del empleo. La marcha estuvo acompañada por un paro nacional y la adhesión de las 2 CTA, sindicatos estatales y organizaciones sociales y políticas. Los manifestantes cuestionaron el recorte de indemnizaciones, la facilitación de despidos y el debilitamiento del derecho a huelga, además de advertir sobre la pérdida de miles de puestos de trabajo en el sector público. En distintas provincias también se replicaron movilizaciones frente a las sedes del gobierno. Durante el acto central, los dirigentes de la CGT alertaron que el modelo económico del gobierno ya muestra señales de fracaso social, con cierre de pymes, caída del consumo y deterioro salarial.
anunciaron un plan de lucha escalonado que podría derivar en un paro general si no hay respuestas oficiales. La Central Obrera también denunció restricciones al traslado de manifestantes y reclamó garantías democráticas para el ejercicio de la protesta. La masiva participación reflejó un clima de creciente tensión social frente a las políticas de ajuste del Ejecutivo, que enfrenta una resistencia organizada del movimiento obrero y amplios sectores populares. Y es que el proyecto de reforma laboral impulsado por Javier Milei es cuestionado por sindicatos y organizaciones sociales como una ofensiva estructural en contra de derechos históricos del trabajo en Argentina. Bajo el discurso de modernización, la iniciativa en realidad amplía la discrecionalidad empresarial, habilita jornadas flexibles y salarios atados a productividad, reduce indemnizaciones y fragmenta los descansos, al tiempo que promueve convenios por empresas que debilitan la negociación colectiva sectorial. La propuesta también restringe el derecho a la huelga y condiciona la organización sindical mediante controles a asambleas y tutelas, mientras que otorga beneficios fiscales y perdones de multas a empleadores. Críticos advierten que el esquema traslada riesgos al trabajador, profundiza la precarización y erosiona la seguridad social con menores aportes. Hacemos una pausa, pero le invito a que se quede, ya que al regresar en nuestro bloque 360 hablaremos de Japón. El índice de precios de consumo subyacente creció un 3% en noviembre del 2025. ¿En medio de qué ocurre todo esto y qué significa? Se lo cuento cuando regresemos.